Hola, mi nombre es Catherine Ponce, estudiante de la carrera de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialmente del campus Olancho. El día de hoy les voy a estar presentando lo que son las convulsiones pediátricas y meningitis en pacientes pediátricos. Para comenzar con el contenido, vamos a tener o vamos a dividir el contenido de las convulsiones pediátricas en tres fases, que son. Vamos a encontrar generalidades de lo que son las convulsiones, el estatus epiléptico y lo que son convulsiones febriles, que estos tres temas son bastante importantes que los conozcamos para que podamos diferenciar también porque son una urgencia neurológica que se encuentra más frecuente en las salas de pediatría. Entonces, para que se nos haga más fácil, perdón, lo que es el contenido, lo vamos a dividir en estas fases. Vamos a comenzar con una generalidad o con una definición de lo que son las convulsiones pediátricas. Y es que una convulsión es un fenómeno paroxístico producido por mecanismos que generan potenciales de acción y consecuentemente descargas anormales que se tornan excesivas con respecto al estado fisiológico del cerebro. Es decir, cuando nos referimos a una convulsión, estamos haciendo como énfasis en lo que son unas descargas sincrónicas excesivas de un grupo neuronal que van dependiendo de la localización donde esto suceda, se van a tornar en diferentes partes de nuestro cuerpo o se van a manifestar, mejor dicho, en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y vamos a tener síntomas motores, sensitivos, autonómicos o de carácter psíquico, con o sin pérdida de conciencia. Sabemos que hay muchos síntomas que engloban, o el síntoma más característico de una convulsión, que engloba como todas estas patologías, esta patología, em, es las convulsiones, obviamente. Sin embargo, en los recién nacidos no vamos a encontrar este tipo de manifestaciones clínicas, sino que ellos lo van a manifestar de otra manera cuando estén en una convulsión. Entonces, tenemos diferentes definiciones, que es lo que les mencionaba, que es importante que lo conozcamos y lo diferenciemos porque no son lo mismo, porque cuando hablamos de una crisis convulsiva no siempre estamos hablando de lo que es una epilepsia, que es como la patología más común en la cual nosotros como que caracterizamos lo que es una convulsión. Sin embargo, las crisis convulsivas se pueden dar por muchos factores etiológicos que vamos a verlos más adelante y no siempre va a ser por una epilepsia. Entonces, cuando hablamos de crisis convulsivas, eh, lo que mencionábamos, lo definíamos como una descarga neuronal paroxística anormal, que se manifiesta clínicamente por trastornos motores, sensoriales autonómicos y de lo que son los comportamientos. Entonces, cuando hablamos en términos más sencillos, cuando hablamos de una crisis convulsiva, vamos a estar hablando de lo que son como los episodios aislados de actividad eléctrica anormal en el cerebro, que va a provocar movimientos involuntarios, pérdida de conciencia y otros síntomas. Como les había mencionado, no en todos los pacientes. Haciendo énfasis en los pacientes lactantes, en neonatos, no van a ser los mismos que en los pacientes que están un poco más grandes que estos. Entonces, cuando hablamos de epilepsia, vamos a hablar de una condición neurológica que es crónica, es decir, que el paciente va a estar viviendo con esto prácticamente por el resto de su vida. Entonces, las personas que padecen de esta condición neurológica van a tener crisis convulsivas recurrentes y que no va a haber una causa aparente del por qué se va a estar haciendo esta crisis. Entonces, cuando hablamos de crisis convulsivas, les mencionaba que no siempre hablamos de que es una epilepsia. También se puede deber a diferentes etiologías y que a diferencia de lo que es la epilepsia, que la epilepsia va a tener estos cuadros
convulsivos que van a ser bastante recurrentes, que van a tenerlos por el resto de su vida, las crisis convulsivas no. Y esto se va a deber a su etiología o a lo que esté generando esta crisis. Y el estatus epiléptico también es importante que lo hablemos porque cuando hablamos de un estatus epiléptico va a ser aquella emergencia médica en la que vamos a tener una crisis convulsiva durante más de 30 minutos. La bibliografía actualmente en 2024 nos habla de que nosotros denominamos un estatus epiléptico cuando el paciente está en esta crisis durante al menos 5 minutos, debido a que estudios han comprobado de que entre más tiempo se deje pasar en lo que es esta crisis convulsiva pues, o este estatus epiléptico, mejor dicho, mayor daño neuronal o cerebral vamos a tener. Entonces, es importante, o mejor dicho, se ha ampliado esta nueva definición para lo que es el estatus epiléptico a 5 minutos debido a que a los daños neuronales que pueda tener el paciente y que en este tiempo, en estos 5 minutos que se han proporcionado en la nueva bibliografía, pues podemos hacer mucho más, darle un tratamiento adecuado al paciente para que éste pueda evitar las complicaciones que pueda tener después de lo que es este estatus epiléptico. Hablemos un poco de epidemiología, pues la epidemiología de lo que son las crisis convulsivas, pues tenemos que las crisis convulsivas son frecuentes en un grupo de edad pediátrica y aparecen en un 10% de los niños, es como les mencionaba. Esta es una urgencia neurológica que es bastante frecuente que se vea en pediatría. Y podemos encontrarlo, como les mencionaba, en estatus epiléptico, en crisis febriles o convulsiones febriles, y lo que es epilepsia también. Cuando hablamos de crisis comiciales, no hablamos nada más ni nada menos que como en un sinónimo de lo que son las crisis convulsivas o las crisis febriles. Entonces, en los neonatos, cuando se dan estas crisis, tenemos una incidencia global del 1,8 a 3,5 por 1.000 recién nacidos vivos. Y, y las crisis febriles se van a dar también mucho más que en las crisis neonatales de etiología prácticamente desconocida, em, en un 2 a 5% de los niños y que se va a experimentar entre los 2 a los 5 años. La crisis, recordando que las crisis febriles son las más frecuentes en lo que son las emergencias pediátricas. Hablando un poco en contexto de nuestro país, en Honduras se refleja que las convulsiones febriles son comunes en menores de 2 años, especialmente relacionadas con infecciones o con fiebres, que es como lo más característico de las convulsiones febriles. Pero es lo que les mencionaba, no varía los datos estadísticos del resto del mundo a lo que es Honduras en este momento. En un estudio que se realizó en el Hospital Escuela, en la mayoría de los pacientes se trataba de eventos únicos, aunque algunos desarrollaban lo que son epilepsia, que son pocos los pacientes que van a desarrollar esto. Sin embargo, hay una posibilidad de que haga y va a haber una prevalencia o hubo una prevalencia en ese entonces cuando se realizó ese estudio de aproximadamente 5,7 casos por cada 1.000 personas, o sea, en niños, ¿verdad? Entonces, ya hablando un poco de lo que es la etiología, tenemos lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica en neonatos. Lo vamos a dividir en lo que son grupos etarios. Vamos a tener lo que son los neonatos, lactantes y niños y adolescentes. Va a variar un poco, sin embargo, no van a ser siempre los mismos porque hay diferentes etiologías que esto lo puede provocar.
En neonatos, como les mencionaba, tenemos lo que es la encefalopatía hipoxico-isquémica, que esta se va a dar debido a eventos de privación de oxígeno. Y, como su nombre lo dice, vamos a tener una hipoxia o isquemia en lo que es el cerebro. Es decir, que estos eventos traumáticos, entre comillas, estos eventos traumáticos van a hacer que haya una hipoxia, o sea, falta de oxígeno en los tejidos, ¿no? Y una isquemia, falta del flujo de sangre. Entonces, va a ser que haya algún evento que desarrollemos debido a que no llega el suficiente oxígeno a nuestro cerebro. Entonces, vamos a tener una convulsión, una crisis convulsiva. Tenemos infecciones del sistema nervioso central, como ser una meningitis, una encefalitis, una mielitis o unos abscesos cerebrales, por mencionarles algunos que también los vamos a considerar como unos eventos que pueden afectar lo que es aquella descarga normal de lo que es la neurona para que pueda cumplir con lo que es su función normal. Tenemos errores congénitos del metabolismo y malformaciones del sistema nervioso central. En los lactantes y niños tenemos las convulsiones febriles, que esta es bastante común, como les mencionaba, que su epidemiología va desde los 2 años hasta los 5 años. Las infecciones del sistema nervioso central, que es prácticamente lo mismo que en neonatos. Las intoxicaciones, debido a que hay algunas sustancias que van a ser nocivas o va a tener efectos tóxicos en lo que son en el sistema nervioso central, por ende vamos a tener como un efecto adverso en lo que es el cerebro. Y tenemos la epilepsia. En los adolescentes tenemos algún traumatismo craneal, epilepsia, tumor craneal o intoxicaciones por alcohol y por las drogas. Tenemos la clasificación de las crisis. Estas crisis las vamos a clasificar en crisis focales y crisis generalizadas. En algunas bibliografías nos dice que tenemos crisis de comienzo desconocido. Sin embargo, en la mayoría solo se reconocen las crisis focales y la crisis generalizada. Tenemos que las crisis focales las vamos a encontrar en alguna parte específica del cerebro y solo van a afectar en esta área en específico. Entonces, los primeros cambios clínicos y electroencefalográficos sugieren la activación inicial de un sistema de neuronas limitado a una parte de un hemisferio central, que es lo que les mencionaba. Entonces, solo vamos a tener como estas crisis en una parte del hemisferio, en una parte del cerebro, y van a ser especialmente como específicas. Entonces, por eso las vamos a poder categorizar de esta manera. Las crisis generalizadas, pues vamos a tener que afectan prácticamente todo el cerebro desde el inicio y provocan pérdida de conciencia. Estas las vamos a dividir también, estas crisis generalizadas, en lo que es las crisis de ausencia, las crisis tónico-clónicas, que estas son bastante conocidas en nuestra población, o que mejor o que más se dan en nuestra población, mejor dicho. Las crisis atónicas y las crisis mioclónicas. Tenemos que las crisis de ausencia es cuando el paciente prácticamente se queda en blanco, sin embargo, pierde como la conciencia por un lapso bastante corto, pero vuelve a su normalidad. Tenemos las crisis tónico-clónicas, que es la que les mencionaba, que es la mayoría de las cuales nuestros pacientes tienen, que son los músculos rígidos y que se caracteriza por las sacudidas, como una convulsión completamente normal como todas las conocemos. Las crisis tónicas, que en esta se va a perder completamente el control muscular, entonces vamos a tener que el paciente va a estar prácticamente ausente y no va a entender algunas cosas.
Tenemos las crisis mioclónicas, que son sacudidas en una o dos em, o más, o sea, son sacudidas en uno o dos o más músculos. Y tenemos las crisis de comienzo desconocidos, que no existe suficiente información clínica disponible para determinar si la crisis es focal o generalizada. Tenemos un poco de la fisiopatología de lo que es em, las crisis convulsivas. Entonces, comencemos hablando de que vamos a tener dos neuronas que son prácticamente las que nos van a hacer o vamos a tener como este efecto que nos va a, a producir lo que son las crisis convulsivas. Entonces, cuando hablamos de crisis convulsivas, vamos a, a detallar lo que son el, la fisiopatología de lo que es la neurona. Y es que las neuronas se conectan entre sí por espacios sinápticos, que es el espacio que podemos observar ahí en la imagen. Entonces, vamos a tener impulsos nerviosos o los impulsos eléctricos, que estos son nada más y nada menos que los potenciales de acción y que estos se van a desplazar debido al flujo de iones que entran y salen a través de los canales proteicos que posee la membrana. Entonces, el impulso eléctrico va a llegar a la zona del axón y se va a encontrar con la sinapsis, y que la sinapsis es el espacio, como les mencionaba, que encontramos entre las neuronas. Vamos a tener tres elementos importantes aquí, que son la neurona presináptica, que va a ser la emisora, la que va a retener o la que va a enviar estos impulsos eléctricos, el espacio sináptico, que es el que les mencionaba, y la neurona posináptica, que esta va a ser prácticamente la receptora de recibir todos estos impulsos. El impulso eléctrico que va a llegar estará controlado por los neurotransmisores de axón terminal de la neurona presináptica y que se van a liberar en el espacio sináptico y actuarán en receptores de la neurona posináptica. Entonces, es decir, en la neurona presináptica se van a enviar todos estos axones y se van a liberar en lo que es el espacio sináptico y van a actuar en lo que son los receptores de la neurona postsináptica, que es la receptora de todos los axones que han pasado, todos estos estímulos eléctricos que han pasado a través de la neurona presináptica. Y van a ser los encargados de excitar o inhibir em, el potencial de acción de la siguiente neurona postsináptica. Aquí en esta fisiopatología tenemos dos neurotransmisores que son bastante importantes, que los podemos ver acá, que es una neurona excitatoria y una neurona inhibitoria, o neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, perdón. Pero entonces, ¿qué ocurre con las crisis epilépticas? Em, Cuando hablamos de qué pasa en las neuronas cuando hay una crisis epiléptica, pues hay un cambio de despolarización paroxístico en un grupo de neuronas que se sincronizan entre ellas y envían un gran número de impulsos eléctricos de forma repetida. Entonces, esto se puede deber y esto se puede deber a lo que son exceso de excitación o déficit de inhibición en lo que son las neuronas. Tenemos por esta parte lo que es el estatus epiléptico, que es una urgencia neurológica en la cual una crisis epiléptica dura más de 30 minutos o en caso de dos o más crisis subvitrantes, entre las cuales no existe recuperación completa de la conciencia. Es decir, es prácticamente una emergencia que podemos encontrar y
Em, este es bastante importante que la tengamos en cuenta debido a que eh, ahora en la bibliografía se dice que consideramos un estatus epiléptico a partir de los 5 minutos. Si esta crisis ha durado más de 5 minutos, mejor dicho. Entonces, alguna etiología del estatus epiléptico es algún estado febril, algún estado epiléptico sintomático agudo, algún estado epiléptico sintomático remoto, algún estado epiléptico remoto con precipitante agudo y una encefalopatía progresiva. Tenemos las etapas del estatus epiléptico, que es estado epiléptico precoz, que es lo que les mencionaba en la nueva bibliografía, aparece ahora mayor de 5 minutos o de 5 minutos. Un estado epiléptico establecido, que es mayor de 30 minutos o de 30 minutos. El estado epiléptico refractario, que no responde a tratamiento de uno o de primera o de segunda línea y entre 60 y 120 minutos y requiere anestesia general. ¿Por qué? Debido a que la crisis convulsiva o el estatus epiléptico ya para estas alturas, si es mayor de 30 minutos, va a estar causando un daño neurológico. Entonces, lo que necesitamos en estos pacientes es controlar, o mejor dicho, suprimir lo que es el estado, el estado de la conciencia. Por ende, lo que se necesita es una anestesia general para que estos pacientes estén sedados de pies a cabeza, perdón. Y haya como un mejor control de esta crisis. Y un estado epiléptico superrefractario. Si tras 24 horas de anestésicos el estatus epiléptico continuo recurre, incluyendo recaídas, es decir, como el más grave de todos estos estados o de todas estas etapas. Tenemos las convulsiones febriles, que estas son aquellos episodios convulsivos que aparecen durante la lactancia o durante la primera infancia, entre los 6 y los 5 años, asociados a fiebre o una temperatura de 38 grados centígrados, que esto va a variar dependiendo de la bibliografía también que se lea, porque algunas dicen de 38 o de 38,5 o de 39. En niños sin anomalías neurológicas ni crisis febriles previas en los que no hay evidencia de infección u otra causa intracraneal definida. Es decir, las convulsiones febriles tienen diversas etiologías, sin embargo, esta no se va a dar debido, o no hay evidencia, mejor dicho, de que se den debido a infecciones del sistema nervioso central u otra causa intracraneal. Les mencionaba al inicio de la presentación que las crisis convulsivas en lactantes o neonatos van a ser de distinta forma. Y es que nosotros clasificamos o detectamos una crisis convulsiva en, en neonatos o lactantes cuando hay movimientos como oculares anormales en estos, movimientos bucales como succión o muecas repetitivas, los movimientos de pedaleo o movimiento de natación y vamos a encontrar episodios de apnea en lo que son estos pacientitos, que varía de la sintomatología o de los signos que podamos encontrar en otros pacientes que son mayores. Entonces, perdón, cuando o- clasificamos nosotros, ¿cómo clasificamos nosotros una convulsión febril? Bueno, hay diversos criterios, pero la mayoría de estos son que obviamente lo más característico vamos a tener lo que es una convulsión más una fiebre de 38, mayor de 38, como les digo, la bibliografía varía y podemos encontrarla de 38 o más o de 38,5 en temperatura rectal. Que vamos a encontrar una edad de 6 meses a 5 años, que es en el grupo pediátrico que más se dan estas convulsiones febriles.
Vamos a encontrar una ausencia de infección o inflamación del sistema nervioso central, como les mencionaba. Las convulsiones febriles se dan por diversas etiologías, sin embargo, eh, no es una etiología o un factor de riesgo que haya una infección del sistema nervioso central, porque no se da por eso, o científicamente no se ha dado por eso. Vamos a encontrar una alteración metabólica aguda. Esos son como los cuatro criterios que nosotros tenemos para clasificar lo que es una convulsión febril y poder decir si esto es lo que denominamos una convulsión febril. Una etiología de esta, podemos encontrar lo que es la falta de maduración neuronal, que esta se puede ver eh, porque los circuitos cerebrales en niños aún están en desarrollo. Vamos a encontrar lo que es la fiebre y una predisposición genética en estos que es bastante común como un factor de riesgo también a que nosotros podamos contraer o que los pediátricos, los pacientes pediátricos puedan contraer una convulsión febril. Es una predisposición genética debido a que pueden haber mutaciones en genes que regulan los canales iónicos y los neurotransmisores que puede contribuir a lo que es esta susceptibilidad. Tenemos lo que es la clasificación, que esta la vamos a dividir en lo que es convulsión febril simple y convulsión febril compleja. Entonces, cuando hablamos de que una convulsión febril es simple, vamos a tener criterios y vamos a decir que van a ocurrir en un 80% de los casos que van a ser más a menudo que las convulsiones febriles complejas, que esta, como su nombre lo dice, ya van a ser un poco más difíciles de tratar y van a tener como más complicaciones a la hora de poder diagnosticarlas. Entonces, clasificamos o tenemos criterios de convulsión febril como ser que van a ser generalizadas, es decir, que van a estar o que va a afectar todo el cerebro. Su duración va a ser de menos de 5 minutos, de 15 minutos, perdón. No se van a repetir en 24 horas y no van a haber más de 5 recurrencias en un año y no se va a presentar alteración neurológica posticial. A diferencia de lo que son las convulsiones febriles, que esta la vamos a encontrar en un 20% de la población y su inicio va a ser focal, es decir, que solamente va a afectar una parte del hemisferio cerebral. Su duración va a ser mayor de 15 minutos, se van a repetir en 24 horas y va a haber un fenómeno que se llama parestesia de Todd, que este es un fenómeno neurológico que se caracteriza por una debilidad o parálisis temporal en una parte o en todo el cuerpo tras una crisis convulsiva. Tenemos la clínica de esta, que van a comenzar a menudo con un grito o llanto, al cual le sigue la pérdida de conocimiento. Convulsiones que pueden ser de cualquier tipo, generalmente tónico-clónicas generalizadas y con menos frecuencia. Vamos a encontrar las focales en un 4%. La fiebre, la cual el 75% de las veces está sobre los 39 centígrados rectal y es habitual el relato de la desviación de la mirada y la cianosis perioral, que es lo que les mencionaba. Es diferente la clínica, los signos y síntomas que puede tener un lactante a un preescolar. Ya para finalizar las convulsiones, tenemos lo que es el manejo. Como medidas generales, vamos a tener que lateralizar al paciente sin movilizarlo a fin de evitar lo que es una sobreexcitación. Vamos a proteger la cabeza evitando riesgos de golpe, quitando también anteojos si es que el paciente esté usando uno de estos. Vamos a tener la administración de oxígeno al 50% con mascarilla y si es posible la permeabilización y mantenimiento de vías aéreas sin introducir nada por boca en caso de crisis generalizada por trismus secundario y riesgo de fractura dental, mandibular o vómito con aspiración secundaria, debido a que estos pacientes tienden como que sus músculos a
tienden sus músculos a ponerse como muy rígidos, por ende, em, pueden tener riesgo a lo que son las caídas y todas estas cuestiones. Por eso se evita o se previene el riesgo de lesiones en estos pacientitos. Tenemos lo que es el manejo farmacológico, que si la crisis no se da en 3 minutos, se va a iniciar tratamiento farmacológico escalonado en función a respuesta. Las benzodiazepinas son el fármaco de elección. Cuando nos referimos a que el tratamiento farmacológico va a ser escalonado, es decir, que vamos a intentar primero con uno, si el primero no funcionó, vamos a intentar con el otro y, y así sucesivamente. Entonces, tenemos lo que es la benzodiazepina, que es bastante conocida, lo que es el diazepam. Se va a administrar, dependiendo también el peso, vía rectal, con un máximo de 10 miligramos repetido por 2 veces. Entonces, lo vamos a aplicar o administrar vía rectal debido a que estos pacientes en la crisis tienden como a tener como dificultad en la deglución de los alimentos, de medicamentos, etcétera. Entonces, la mejor vía va a ser vía rectal. El lorazepam puede aplicar sublingual o intravenoso. Vamos a aplicar una dosis de 0,2 a 0,5 miligramos por kilogramo con un máximo de 4 miligramos. El midazolam también por vía intravenosa se va a administrar a dosis de 0,1 a 0,3 kilogramos por dosis para continuar de ser necesario en dosis de 0,1 a 0,4 miligramos por kilogramo por hora. Seguimos con el manejo farmacológico. Tenemos la fenitoína intravenosa. Se va a administrar bajo monitoreo electrocardiográfico en solución de suero fisiológico a un ritmo de 100 gotas por minuto, a dosis de carga de 20 miligramos por kilogramo por dosis. Porque la fenitoína tiende a tener como efectos cardiovasculares, es decir, que vamos a ver como disminución en la función cardíaca. Entonces, o tiende a deprimir nuestro sistema nervioso central. Entonces, esta se va a administrar siempre y cuando los otros medicamentos no hayan funcionado y se va a administrar bajo supervisión. Y otros fármacos, pues debido a la falta de respuesta a esta línea terapéutica, nos va a poner en un escenario de estatus epiléptico inminente. El paciente ya es derivado a una unidad de cuidados intensivos y los fármacos a usar van a depender de la etiología de base, antecedentes previos del niño y los exámenes ya realizados de este. Otros manejos, encontramos el manejo de la fiebre cuando esté presente. Este va a ser más que nada un manejo por medios físicos y lo más recomendable es que se haga de esta manera y que no se utilicen lo que son eh, anti, que no se utilicen otros, unos medicamentos que bajen la fiebre. Tenemos bolo de dextrosa del 2 al 4 ml por kilogramo por dosis de 25% de dextrosa intravenoso. En todos los casos donde se documenta hipoglucemia, porque también estos pacientes tienden a tener como hipoglucemia en las crisis convulsivas. En pacientes con intoxicación a fármacos se va a poner su antídoto y en el caso de los neonatos la prioridad inmediata incluye estabilización de vía aérea, respiratoria y circulatoria asociada a la terapia para abortar la crisis. Y frente a una crisis documentada, la mayoría de los recién nacidos recibe tratamiento antiepiléptico, siendo la elección de primera línea el fenobarbital y siguiendo con fenitoína y benzodiazepinas, perdón, como lorazepam en caso de refractariedad. Tenemos el plan de atención de enfermería, que nos vamos a basar, o mejor dicho, me basé más que nada en lo que es el control del riesgo para prevenir lo que son las lesiones que estos pacientes puedan tener durante lo que es la crisis convulsiva. Sin embargo,
hay diferentes criterios que se deberían de tomar en cuenta. Sin embargo, fue como lo que más generalicé y como lo que más importante se me hizo para mí. Y pues tenemos que, vamos a tener un control del riesgo debido a- vamos a tener un riesgo de traumatismo, perdón, como diagnóstico relacionado con la edad fisiológica y las crisis convulsivas que este paciente puede tener. Algunas de las actividades que nosotros podemos hacer para que el paciente se encuentre en un mejor estado va a ser guiar los movimientos para evitar las lesiones, vigilar la dirección de la cabeza y los ojos durante el ataque y aflojar la ropa, permanecer con el paciente durante el ataque, mantener abierta la vía aérea y usar un protector de lengua para evitar que la lengua obstruya las vías aéreas. Canalizar una vía IV según corresponda, siempre y cuando el paciente esté en condiciones. Si no, pues hay tratamiento farmacológico también que se puede utilizar de otra manera para controlar lo que son estas crisis convulsivas. Se va a aplicar oxígeno si procede, comprobar el estado neurológico de los pacientes, que este es bastante importante para ver si el paciente ha tenido o no un daño neuronal. Vigilar los signos vitales, reorientar después del ataque y registrar las características del ataque y administrar la medicación prescrita si es el caso y administrar anticonvulsivos prescritos si es el caso y comprobar la duración y características del periodo posticial. Y eso sería todo por parte de las convulsiones, de las crisis convulsivas. Entonces, en otra reunión vamos a ver lo que es la meningitis en pacientes pediátricos.